14 de julio, Evangelio de San Mateo 10, 34, 11, 1, del libro Hablar con Dios. Quien ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Quien ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Leemos en el Evangelio de hoy. Al decirnos libremente, al decidirnos libremente a seguir al Señor, por entero entendemos que han de ceder otros planes, padre, madre, novio, novia. El llamamiento de Dios es lo primero, lo demás debe de quedar en segundo término. La palabra de Jesús nos no extraña ninguna oposición entre el primero y el cuarto mandamiento, pero señalan el orden que ha de seguirse. Debemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas a través de la peculiar vocación recibida y también hemos de amar y respetar a los padres que Dios nos ha dado, con quienes tenemos una deuda tan grande, pero el amor a los padres no puede anteponerse al amor a Dios. De ordinario no tiene con qué planearse la oposición entre ambos, pero si en algún caso se llega a dar, habría de recordar aquellas palabras de Cristo adolescente en el templo de Jerusalén. ¿Por qué me buscan? ¿No sabían que es necesario que yo esté en las cosas de mi Padre? Respuesta de Jesús a María y a José, que le buscaban angustiados y que constituye una enseñanza para los hijos y para los padres. Los hijos para aprender que no se puede anteponer el cariño familiar al amor de Dios, especialmente cuando el Señor pide un seguimiento que lleve consigo una total entrega. Los padres para saber que sus hijos son de Dios, ante todo, que Él tiene derecho a disponer de ellos, aunque en algunas ocasiones esto suponga un sacrificio grande a los padres. Triste decisión sería aquella que llevaría a desoír a Dios para no disgustar a los padres, y más triste cuando consuelo sería el de los padres, pues como dice San Bernardo, el consuelo es la muerte del hijo. Finalmente podría haberse causado un daño mayor. El Señor solo se le puede seguir con la libertad nacida del desprendimiento más pleno, libertad de corazón que no anda prendido en melancolías, añoranzas, en flojos sentimientos, que conduce a una entrega a medias. Libertad también que conlleva la necesaria autonomía para cumplir la voluntad de Dios. No se gana nada con una decisión a medias, con un corazón dividido. Puede ocurrir en algunos casos que la decisión de seguir por entero al Señor no sea comprendida por los propios parientes, porque no lo entienden, porque se hayan forjado otros planes legítimos o porque no quieren participar en la renuncia que le corresponde. Debemos contar con ello, y aunque seguir a Cristo cause dolor a los padres, hemos de entender entonces que la fidelidad a la propia vocación es la mayor bien para nosotros y para la familia entera. En todas circunstancias, siendo muy firmes al propio camino, tenemos que querer a nuestros padres mucho más que antes de la llamada. Debemos de pedir mucho por ellos para que comprendan que no es un sacrificio para los padres que Dios les pida a sus hijos, ni para los que les llaman al Señor es un sacrificio de seguirle. Es, por el contrario, es un honor inmenso, un orgullo grande y santo, una muestra de predilección, un cariño particularísimo que ha manifestado Dios en un momento concreto, pero que estaba en su mente desde toda la eternidad. Es el mayor honor que el Señor puede hacer a una familia, una de las mayores bendiciones. Quien ha entregado su corazón por completo al Señor, lo recupera más joven, más grande y más limpio para querer a todos. El amor a los padres, a los hermanos, pasa entonces por
el corazón de Cristo que ahí sale enriquecido. Señala Santo Tomás de Aquino que Santiago y Juan son alabados porque siguen al Señor abandonando a su padre y no lo hicieron porque éste los incitase al mal, sino porque estimaron que sus padres podrían pasar la vida de otro modo siguiendo ellos a Cristo. El maestro había estado cerca de su vida, los había llamado y desde entonces todo lo demás se situó en segundo lugar. En el cielo encontraron los padres una especial gloria junto a en buena parte de la correspondencia de sus hijos a la llamada de Dios. La vocación es un bien y una bendición para todos. La vocación es iniciativa divina. Él sabe bien qué es lo mejor para el llamado y para la familia. Muchos padres aceptan incondicionalmente con alegría la voluntad de Dios para sus hijos y dan gracias cuando alguno de ellos es llamado para seguir a Cristo. Otros adoptan actitudes muy diversas, alimentadas por varios motivos lógicos y comprensibles, unos con mezcla de egoísmo y otros con la excusa de que sus hijos son demasiado jóvenes o de que carecen de la necesaria experiencia. Se dejan llevar por las graves tentaciones a, a que aludía el Papa Pío XII. Aunque entre aquellos que se jactan de la fe católica no faltan muchos padres que se resignan a la vocación de sus hijos y combaten sus escrúpulos y la llamada divina con toda clase de argumentos, incluso con medios que pueden poner en peligro no solo la vocación en un estado más perfecto, sino la conciencia misma y la salvación eterna de aquellos que debían serles tan queridos. Olvidan que ellos son colaboradores de Dios y que es ley de vida que los hijos abandonen el hogar paterna también para formar un nuevo hogar o simplemente por motivos de trabajo, de estudio, y muchas veces aún jóvenes se marchan a vivir a otro lugar sin que ocurra ninguna catástrofe. En otras ocasiones son las mismas familias quienes fomentan esta separación para el bien de sus hijos porque han de poner trabas en el seguimiento a Cristo. Él no separa jamás a las almas. Los buenos padres desean siempre lo mejor para sus hijos. Son capaces de llevar a cabo los mayores sacrificios para su bien humano. Y cómo no, por su bien sobrenatural, se sacrifiquen para que crezcan llenos de salud, para que mejoren sus estudios, para que tengan buenos amigos, para que vivan según el querer de Dios y lleven una vida honrada y cristiana. Por eso los llamó Dios al matrimonio, a la educación de los hijos. Es un querer expreso de Dios en su vida, es de ley natural. En el Evangelio encontramos muchas peticiones en favor de los hijos, una mujer que sigue con perseverancia a Jesús hasta que cura a su hija, un padre que pide que expulse al demonio que le atormenta a su hijo, el jefe de la sinagoga de Cafarnaúm, Jairo, que espera con impaciencia al Señor porque su única hija de 12 años está a punto de morir. Es ejemplar la decisión con que la madre de Santiago y Juan se acercan a Cristo para pedirle que algo que ellos no se habían atrevido a pedir. Sin pensar en sí mismo, se acercó a Jesús, lo adoró y le manifestó querer pedirle una gracia. ¿Cuántas madres, cuántos padres a lo largo de los siglos han pedido para sus hijos bienes favorables que jamás se hubieran atrevido a solicitar para ellos mismos? El, el Señor, comprensivo ante este cariño tan grande de la madre, no lo rechaza, pero se dirige a los dos hermanos para darles el mayor honor que puedan tener un hombre, compartir con él la propia copa y su mismo destino y su misma misión. Los padres deben de pedir lo mejor para sus hijos. Lo mejor es seguir la propia llamada, lo que Dios tiene dispuesto para cada uno.
Este es el gran secreto para ser felices en la tierra, llegar al cielo, donde nos espera un gozo sin límites y sin fin. Sin embargo, desde el punto de vista de cada llamado, considerando la en sí misma, es verdad que la castidad en el celibato, por amor a Dios, es la vocación más grande. La Iglesia durante toda su historia ha defendido siempre la superioridad de esta carisma, que es la virginidad o celibato, frente al matrimonio, con razón del vínculo singular que tiene con el reino de Dios. ¿Cuántas vocaciones en una entrega plena ha concedido Dios a los hijos por la generosidad y la petición de los padres? Es más, el Señor se vale de ordinario de los mismos padres para crear un clima idóneo donde pueda crecer y desarrollarse la semilla de la vocación. Los esposos cristianos son para sí mismos y para sus hijos y de familia cooperadores de la gracia y testigos de la fe. Son para sus hijos los primeros predicadores y educadores de la fe. Los forman con sus palabras y su ejemplo para la vida cristiana y apostólica. Les ayudan prudentemente a elegir su vocación y fomentar con todos esmero la vocación sagrada cuando la descubren en sus hijos. No pueden ir más allá, pues no les compete discernir si tienen o no vocación, únicamente han de formar bien su conciencia y han de ayudarles a descubrir su camino sin forzar su voluntad. Una vocación en medio de la familia comporta una especial confianza y predilección del Señor para todos. Es un privilegio que es necesario proteger como un gran tesoro. Dios bendice el lugar donde nació una vocación fiel. No es sacrificio entregar los hijos al servicio de Dios. Es un honor y es una alegría. Hay más alegría en el cielo el que entra en el reino, y el que reciba un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta.